Muy buenos días, hermanos, qué gusto saludarles, qué bueno verles después de un pequeño lapso de tiempo, ¿verdad? Es un gozo volver a estar aquí con ustedes de nueva cuenta, esperando que sea de bendición este tiempo, que sea de edificación, que el Señor hable a cada uno de ustedes, a su corazón. Estoy muy contento de poder tener este tiempo en el cual quiero compartir un pasaje en la carta a Tito. Es una carta que escribe el apóstol Pablo, y es ahí en donde el día de hoy, en esta mañana, estaremos meditando. He titulado el mensaje Una vida transformada. John Newton nació el 24 de julio de 1725 en Londres. Fue hijo de un padre marinero malvado y de una madre piadosa, la cual enseñó el catecismo de Westminster. Pero murió cuando John tenía tan solo 6 años. Creció y a los 11 años comenzó a navegar con su padre, cruzando el Mediterráneo hasta en 5 ocasiones antes de los 18 años. Con respecto a su padre escribió: estoy convencido de que me amaba, pero parecía no querer que yo lo supiera. Todo el tiempo le tenía miedo, era severo, rompió y atemorizó mi espíritu. Ese era su sentir con respecto a su papá. Se convirtió en un marinero libertino, salió huyendo de Inglaterra y se unió a la tripulación de un barco que transportaba esclavos. De sí mismo escribió: yo era capaz de cualquier cosa. No tenía el menor temor de Dios ante mis ojos, ni la menor sensibilidad de conciencia que yo recuerde. Solo mi amor por Mary era la única restricción que le quedaba. Era una chica de la cual se había enamorado cuando tenía 17 años. En 1745, cuando cumplió 20 años, lo bajaron de su barco en unas pequeñas islas de Sierra Leona en África, y allí durante poco más de 1 año y medio vivió como esclavo, en circunstancias desamparadas. La esposa de su amo lo despreciaba y lo trató con crueldad, al grado que los mismos esclavos africanos trataban de darle su comida por la escasa ración que le daban. Fue rescatado por un amigo de su padre de manera sorprendente y providencial, ya que el barco echó anclas en la isla después de que vio humo y quiso tratar de apoyar, siendo liberado de su esclavitud en 1747. Durante 1 año estuvo en el mar hasta que el 21 de marzo de 1748, camino a su casa en Inglaterra, Dios actuó con el que se le conoce como el blasfemo africano y lo salvó. Por la noche fue despertado por una violenta tormenta y su habitación comenzó a llenarse de agua. Le pidieron que fuera a las bombas y al ver aquella catástrofe y ver muerto a sus compañeros, expresó por primera vez después de muchos años: el Señor tenga misericordia de nosotros. Después de horas, incluso días de ardua labor, parecía que había una leve esperanza de sobrevivir. Apenas pudo orar y en cuanto pudo, tomó una Biblia y la comenzó a leer. El 8 de abril anclaron en Irlanda. Tenía una evidencia satisfactoria en su propia mente de la verdad del Evangelio. Solo necesitaba a un Salvador todopoderoso, el cual encontró descrito en el Nuevo Testamento. El Señor había logrado algo maravilloso. Ya no era un infiel,
renunció de todo corazón a su antigua blasfemia. Estaba sinceramente conmovido por el sentimiento de la misericordia inmerecida que había recibido al ser rescatado de tantos peligros. Lamentó su vida pasada malgastada y se propuso una reforma inmediata. Se unió a William Wilberforce para oponerse a la esclavitud. En 1750 se casó con Mary. En 1754, tan solo 4 años después, tuvo un ataque epiléptico, por lo que ya no pudo navegar. Se dedicó al estudio de las Escrituras. En 1764 aceptó el llamado al pastorado. Sirvió 17 años en Olney. Luego, a los 54 años, pasó a la iglesia de St. Mary en Londres. Y cuando cumplió 80 años, un amigo le dijo que dejara de predicar, a lo cual le contestó: ¿qué? ¿Se detendrá el viejo blasfemo africano mientras pueda hablar? La última vez que estuvo en un púlpito fue a los 81 años, en octubre de 1806. No tuvo hijos con Mary. Adoptaron 2 sobrinas. Una de ellas lo cuidó, ya que Mary murió 17 años antes que John Newton, el cual murió el 21 de diciembre de 1807 a la edad de 82 años. Amados hermanos, la vida de John Newton es un hermoso testimonio del poder transformador del Evangelio, de una vida de libertinaje sin sentido, condenado al infierno, a una vida nueva, eterna, con propósito, entregada al Señor y a su servicio. Esa es la maravillosa obra redentora que opera el Dios Trino, produciendo un cambio inexplicable en la vida del creyente, y en base a ese cambio, el creyente vive y actúa de una manera completamente diferente en sus relaciones, tanto en su familia, en su trabajo, en la iglesia local, como en la sociedad. Quiero que me acompañe, por favor. Abra su Biblia en la carta a Tito, en el capítulo 3. Vamos al capítulo 3 de la carta a Tito. He titulado este mensaje Una vida transformada. El autor humano es el apóstol Pablo. La gran mayoría de los comentaristas fechan esta carta entre el año 62 y 64 después de Cristo. Una vez que Pablo quedó libre de su primer encarcelamiento en Roma, el cual se nos narra a finales del libro de los Hechos, pudiendo ser Nicópolis, Corinto, incluso Éfeso, desde donde el apóstol Pablo la escribió. Tito capítulo 3, versículos del 1 al 7. Y vamos a darle lectura, mis queridos hermanos. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, que vamos a exponerla, Señor, con denuedo. Te pido tu guía, tu dirección, tu sabiduría, Señor.
ruego que tu Espíritu Santo obre en las mentes y en los corazones de cada uno de los que van a escuchar este mensaje, Señor. Padre, te suplico que tengas misericordia de mí y que pueda ser un vaso, Señor, en tus manos, un vaso de barro simplemente, Padre, en el cual tú quieras glorificarte a través de la exposición de tu palabra para tu gloria y para la edificación de tu pueblo, Señor. Te lo pido humildemente por los méritos de aquel que dio su vida por mí en el madero, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, este pasaje responde a 3 preguntas esenciales con respecto a la nueva vida del creyente para entender el poder transformador del Evangelio. Este pasaje, mis queridos, de Tito 3, del 1 al 7, responde a 3 preguntas esenciales con respecto a la nueva vida del creyente para entender el poder transformador del Evangelio. La primera pregunta es, ¿cómo debe vivir? La cual la podemos ver en el versículo 1 y 2. La segunda pregunta y la respuesta la tenemos, ¿cómo vivía? En el versículo 3. Y cómo sucedió el cambio del versículo 4 al versículo 7. Mis queridos, podemos darnos cuenta que había una clara necesidad de una santificación total en la vida congregacional, en la vida individual, en la vida familiar y pública, la cual tenía que ser enfatizada más que en cualquier otro lugar, debido a que la reputación de los cretenses estaba por los suelos. Eran conocidos como mentirosos, malas bestias, glotones. Así había dicho uno de sus propios profetas acerca de ellos en el capítulo 1, versículo 12, quedó registrado. Por lo que es sumamente importante el testimonio de los creyentes en Creta. En el capítulo 1 de la carta, mis queridos, se menciona cuál debe de ser el estándar de los líderes de la iglesia. En el capítulo 2 se nos muestra cómo deben relacionarse los creyentes dentro de sus congregaciones. Y en el capítulo 3 pasa a cómo deben de vivir los creyentes en la sociedad. Así que vayamos, hermanos, los primeros 2 versículos y vamos a responder la pregunta, ¿cómo debe vivir un creyente? El versículo 1 y el versículo 2 voy a volverlos a leer y quiero que ustedes puedan escucharlos con suma atención. Dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Queridos, Tito debía de recordarles y seguirles recordándoles la manera en cómo debe vivir un creyente en medio de una sociedad pagana. Recuérdales, ese es un verbo imperativo y esa manera debe de sentirse, hermanos. Recuérdales. De esta manera, Tito debía de traer a la memoria de los cretenses varias cosas que seguramente ellos ya sabían, pero era necesario que de nueva cuenta las trajeran a su mente. Y deberían de traerlas a su mente de una manera continua. Y comienza con los deberes del creyente con respecto a las autoridades del gobierno. Y se mueve hasta incluir a todos los hombres. Observen ese movimiento en el versículo 1, mis queridos. Comienza con los gobernantes y autoridades, con aquellas personas que están en preeminencia. Y termina el versículo 2 con todos los hombres. Entonces podemos darnos cuenta cómo se va moviendo, ¿verdad? Cómo esos deberes comienzan con respecto a las autoridades, pero se van extendiendo hacia todos los hombres. En estos 2 versículos encontramos una lista
de expectativas de conducta tales como estar sujetos, ser obedientes, estar dispuestos a toda buena obra, no difamar, no ser pendencieros, ser amables, mostrando toda mansedumbre. Mis queridos hermanos, una vida así adorna la doctrina cristiana. Una vida así es una vida piadosa. Y vamos a tratar de ver a toda velocidad estas 7 características. Algunas voy a tratarlas de unir, mis queridos hermanos, pero esa es la manera en cómo un creyente debe de vivir. Esa es una manera, mis queridos hermanos, en cómo tú y yo debemos conducirnos para con las autoridades y para con todos los hombres. Esa es la manera en cómo un redimido de Cristo debe andar, debe de vivir. Y lo primero, mis queridos hermanos, es que se sujeten a los gobernantes, estar sujetos. Y creo que esta podemos hilarla con la siguiente: ser obedientes, ser obedientes. Porque una manera en cómo se muestra la sujeción es la obediencia. Entonces vamos a tratar aquí de unir estar sujetos y ser obedientes. Ahora, ¿qué significa estar sujetos? Significa ponerse bajo, someterse, estar subordinado. Y queridos, eso tiene que ver con la actitud y la conducta con respecto a las autoridades gubernamentales. Ahora, ese mandato no es nuevo, hermanos. Eso no es algo nuevo para los creyentes. Esto no es algo nuevo en el apóstol Pablo. Como podemos ver también, este mandato lo podemos encontrar en otras partes del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la carta a los Romanos y también en la primera carta de Pedro. Voy a ir a estos pasajes, Romanos capítulo 13, quiero que usted pueda observarlo. Romanos capítulo 13, usted sabe que la carta de los Romanos está dividida en 2 partes, la parte teológica o doctrinal y la parte práctica. Del capítulo 1 al capítulo 11 tenemos la primera parte, y del capítulo 12 al capítulo 16 tenemos la parte práctica, la manera en cómo debe de vivir un creyente. Y en ese mismo contexto encontramos este mismo mandato en Romanos capítulo 13, versículo 1. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice así: sométase, obsérvelo, sométase toda persona, ¿a quiénes? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y continúa, hermanos. Vayamos a la primera carta de Pedro, vayamos hacia el final de las Escrituras, hacia el final del Nuevo Testamento. Allá tenemos la primera carta de Pedro, quien también va en sintonía con este mandato. Observe, primera carta de Pedro en el capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. ¿Sí? También aquí ya han empezado los imperativos desde el capítulo 1, versículo 13, después de 12 versículos de indicativos. Entonces aquí tenemos en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13, dice lo siguiente: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Entonces podemos regresar a Tito, hermanos. Así nos podemos dar cuenta que este mandato, mis queridos hermanos, también podemos observarlo en otras partes del Nuevo Testamento. Por causa del Señor, sométanse. Las autoridades romanas, hermanos, no eran las mejores, Cuando aquí el apóstol Pablo nos está pidiendo que nos sometamos a toda autoridad, no lo está haciendo en base a que las autoridades son bien buena onda, regalan dinero, ¿verdad? Dan abrazos, no balazos. No, hermanos, las autoridades romanas no eran las más dóciles, no eran las más tiernas. Hermanos, ellos se caracterizaban por ser inmorales, opresivas, injustas. Sin embargo, la obligación del creyente es mostrar una actitud de respeto.
Es mostrar una actitud de respeto y de conducirse bajo las leyes establecidas. No era algo opcional. Usted sabe que la única excepción bíblica es cuando las autoridades gubernamentales ordenan algo que es contrario al mandato de Dios. Esa es la única excepción, hermanos. Como lo pudimos ver en el libro de los Hechos, no vaya para allá, voy a leérselo para que usted pueda ver la única excepción que tenemos en Hechos capítulo 4, si usted quiere anotar la cita, está en Hechos capítulo 4, del versículo 18 al 20, y también lo encontramos en Hechos capítulo 5, 40 al 42. Voy a leerles la primera cita, dice así la palabra. Después de que Pedro y Juan habían estado ante el concilio, los llamaron, les intimaron, les amenazaron para que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Así que vemos que esta es la única excepción, mis queridos hermanos. Ahora, con respecto a esto, mis hermanos, Calvino, el gran reformador, comentó: todos por naturaleza estamos deseosos de poder, y el resultado es que ninguno voluntariamente quiere sujetarse a otro. Además, sabiendo que todos los principados y poderes del mundo eran en aquel tiempo opuestos a Cristo, ellos pensaron que eran indignos de recibir honor alguno. Pero una manera práctica, mis queridos hermanos, de cumplir ese mandato de sujetarse a la autoridad, no importando cómo éstas sean, es obedeciéndolas. Es obedeciéndolas. Una manera muy práctica de cumplir ese mandato es orando por ellas. Oremos por nuestras autoridades, tal como lo menciona la primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2, del versículo del 1 al 3. Oremos por ellas, hermanos. Oremos por nuestros gobernantes. Yo creo que necesitan que oremos mucho, que Dios les dé sabiduría, que Dios las guíe, que Dios ponga temor en ellos. Y es una manera práctica en cómo tú y yo podemos cumplir este mandato. Ahora, una tercera característica o virtud de cómo debe de vivir un creyente, ya vimos las primeras dos, estar sujetos y ser obedientes. La tercera, de acuerdo a Tito 3, versículo 1, nos dice que estén dispuestos a toda buena obra. Dispuestos, preparados, listos. En primer lugar, aquellas obras que el gobierno exige de sus ciudadanos, porque estamos en el contexto de las autoridades primeramente, aunque este contexto se va a ampliar hacia todos los hombres. Por ejemplo, mis queridos hermanos, ¿cómo podemos estar dispuestos, preparados para toda buena obra que el gobierno exige? Bueno, una de ellas es: no respetemos, no destruyamos los lugares públicos, hermanos. Es triste cuando vas a un parque y está todo rayado, las bancas, están destruidos los juegos. Hermanos, como creyentes no debemos de hacer eso. Debemos de tratar de respetar y de cuidar los parques públicos, por ejemplo. Otra forma de dar cumplimiento a esto, hermanos, pues tengamos nuestra licencia de conducir vigente. Es una manera en cómo podemos estar dispuestos, listos, preparados para toda buena obra que nos exigen las autoridades. Porque después nos quejamos, después nos enojamos, pero la realidad, hermanos, es de que pues es una omisión nuestra, ¿verdad? Otro es: no tire basura. Hermano, es interesante cómo es increíble, cómo una línea divisoria allá en el río Bravo es increíble, hermano. Casi decimos: antes de pasar tiremos la basura, porque allá ya ves que no se puede. Bueno, tampoco acá se puede, no se debería de, hermanos. Como creyentes, no seamos cochinos, no tiremos basura en la calle, hermanos. Respete los lugares de estacionamiento designados para personas con capacidades diferentes. Hermano, es sumamente molesto.
ver personas que piensan que son más inteligentes porque no dan vueltas, no tratan de ir a un estacionamiento, ¿verdad?, que está lejos, y no se creen inteligentes estacionándose en lugares destinados para estas personas. Ojalá y nunca estén en esa situación, hermanos. Pues no hagamos eso. Es una manera de cumplir este mandamiento. Ahora, eso no solo es para con el gobierno, sino que como creyentes estemos listos para ayudar, apoyar o participar de manera positiva dentro de nuestra sociedad. Creo que esto es a lo que se refiere Jesús cuando dijo: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5, en el Sermón del Monte. Entonces debemos de sujetarnos a las autoridades, debemos de ser obedientes, estar dispuestos a toda buena obra. Y la cuarta virtud o característica de cómo debe de andar un creyente está en el versículo 2. Que a nadie difamen. De ninguna manera difamar. Y esto incluye calumniar, maldecir, hablar mal de, tratar con desprecio. Ahora, esto, mis queridos hermanos, como lo hemos visto en otras ocasiones, no significa que el cristiano no tiene la capacidad de discernir o de evaluar ni de hablar en contra del mal que ve en otros. No significa que el cristiano debe de ser ingenuo, sino ustedes, hermanos, recuerden cuál era la fama que tenían los cretenses. Eran mentirosos, y creo que esto es a lo que se refiere este punto. No deben de inventar cosas de los demás, constantemente hablando mal de los demás. Hermano, y esto es algo muy común, no solo en la sociedad cretense, sino también en nuestra sociedad, y no solo en nuestra sociedad, sino también es algo común en las iglesias. Regularmente se está comentando algo negativo de nuestros hermanos de manera destructiva, y no por cuidar la iglesia precisamente, ni como una advertencia para mantener la unidad de la misma, sino que muchas veces, hermanos, eso es uno de los pecados respetables. Son de esos pecados que decimos, bueno, no son tan graves, pero es pecado, hermano. Y la Biblia condena el hablar, inventar cosas de un hermano o de una hermana. No lo hagamos. Esa no es la manera en cómo debe de vivir un creyente. La quinta y sexta manera o característica es no pendencieros, hermanos. Hermanos, simplemente no debemos de ser contenciosos. Esa palabra que vemos en el versículo 2, que no sean pendencieros, no debemos de ser amigos de lucha. No de lucha, no, de la lucha, hermano, de andar peleando, de andar ahí. No debemos ser amigos de lucha. Hay hermanos que con la mayoría de otros hermanos tienen problemas. Es increíble, hermanos. Hay hermanitos, hermanitas que siempre traen bronca con algún hermano, con alguna hermana. ¿Cómo es eso, hermano? Si eres una persona que continuamente está en problemas en la iglesia, en la familia, mira, no solo se pelean con los hermanos en la iglesia, sino cada rato están en problemas con sus hermanos de sangre, con sus hermanas. Están peleando, no le hablo a mi mamá, no le hablo a mi papá, porque, espérate. Y no solo eso, en el trabajo también tienen pelea, con medio mundo andan peleando. Mira, si te gusta reclamar en todos lugares, si te gusta discutir, si te gusta quejarte, bueno, eres una persona pendenciera, punto. Eres una persona que le gusta pelear, amiga de la lucha, amigo de las peleas. Y claro, esto refleja soberbia, esto refleja orgullo y altivez, y quiero recordarte tal como Tito tenía que recordarle a los creyentes cretenses. Te recuerdo, Dios nos ha llamado a ser pacíficos. Dios nos ha llamado a ser amistosos. Dios nos ha llamado a ser amables. Es decir, a tratar a los demás de la mejor manera.
no pendencieros, sino amables. Y la última característica, hermanos, tengo que acelerar, mostrando toda mansedumbre, pueden verlo al final del versículo 2, mostrando toda mansedumbre para los que te caen bien. No, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esto denota gentileza, hermano. Esto denota humildad. Esto denota cortesía, consideración. Esa es una de las virtudes cristianas que el creyente debe mostrar. Toda mansedumbre, no solo una parte de ella, ¿verdad? Toda mansedumbre, no solo alguna. Y no solo a quienes yo elija mostrársela, sino a todos, amigos o no, creyentes o no creyentes. Inclusive, mis queridos hermanos, podemos dar cuenta que la Escritura nos dice que tenemos que mostrar mansedumbre, por ejemplo, cuando se corrige a los oponentes. Se debe demostrar mansedumbre al restaurar a un hermano que ha pecado, como dice Gálatas 6:1. Debemos de ser mansos para promover la unidad en la iglesia, de acuerdo a Efesios capítulo 4, versículo 2. Inclusive, hermanos, cuando se nos demande razón de nuestra fe, debemos de presentar defensa apologética con toda mansedumbre. Y ese fue el ejemplo de nuestro Señor Jesús, quien de sí mismo dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Hermanos, Tito debe de recordarles y debe de continuar recordándoles que así es como debe de andar un creyente. Esa es la manera de vivir, no solo en la comunidad, sino también en la sociedad, con respecto a los no creyentes y para con las autoridades, aún aquellas que son hostiles. Ahora, así es como se debe de vivir. ¿Cómo vivían? Vea el versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Hermanos, el versículo 3 inicia afirmando que los creyentes éramos. Observen, me encanta cómo Pablo y Tito también se incluyen. Nosotros éramos en otro tiempo, como los que ahora, hoy en día, no son cristianos. Esto nos muestra que será difícil, lo que nos dice el versículo 1 y 2, sí, será difícil conducirnos de la manera como lo hemos visto, pero fue de esa forma, mis queridos hermanos, que Dios trató con nosotros cuando éramos pecadores. Como dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Así que ese versículo 3 nos muestra o describe lo que éramos los creyentes en otro tiempo, es decir, antes de la conversión a Cristo. Y Pablo también presenta ahora 7 características para explicar cómo era o cómo vivía el creyente en otro tiempo, las cuales Tito también debe de recordarles. Número 1, para recordarles que no es la manera en cómo debe de vivir un creyente, pero que también así es como viven los no creyentes, y nosotros tenemos que mostrar las virtudes que vienen en el versículo 1 y 2. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estábamos en la condición del versículo 3, esa fue la manera en que Dios trató con nosotros. La primera, fíjese cómo éramos. Ya no debemos de vivir así. La primera es insensatos, necios, ignorantes, carentes de entendimiento espiritual, tal como dice Efesios 4:18, lo leo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, mis queridos hermanos, es una cualidad de los no creyentes: insensatos, necios, ignorantes. Hermanos, ellos no simplemente ignoran las cosas espirituales. Y nosotros debemos de ser conscientes de ello.
porque también nosotros en otro tiempo así éramos. Y aún así Cristo nos amó y nos mostró su amor. Así que la segunda, no solamente éramos necios, sino éramos rebeldes. Y claro, en el contexto principalmente rebeldes a las autoridades, hermanos, ¿se acuerdan? Disfrutábamos eso, romper la ley. Y no solamente de las autoridades terrenales, sino también de la autoridad divina. Desobedientes a la voluntad de Dios, a sus mandamientos, a su autoridad y a las autoridades puestas por Él. Como dice el comentarista Samuel Pérez Millos, y cito, el hombre es desobediente por condición. Esto es, no es desobediente por desobedecer, sino que desobedece porque es desobediente. Entonces éramos necios, insensatos, éramos rebeldes, éramos extraviados, dice el versículo 3, extraviados, sí, hermanos, estábamos perdidos, sin esperanza, sin Dios, transitando un camino que para nosotros en aquel tiempo y para ellos, no creyentes en este tiempo, según su propia inteligencia, es un camino que parece que derecho, pero su final es muerte, tal como dice Proverbios capítulo 14, versículo 12. Estábamos extraviados, hermanos. Por eso el Evangelio de Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermanos, completamente perdidos, completamente extraviados, sin esperanza, sin Dios, transitando un camino que lleva al infierno. Y no solo eso, necios, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, dice el versículo 3. Esclavos, hermanos, esclavos del pecado, necesitados de esa libertad que solo Cristo puede dar. Los no creyentes necesitan a Cristo para que pueda hacerlos libres del poder del pecado, de la paga del pecado. Éramos esclavos, hermanos. Usted recuerda cuando tratábamos de vencer el pecado en nuestras propias fuerzas y terminábamos sucumbiendo ante él, derrotados completamente. Esclavos de pecado y en sus diversas y múltiples formas, hermanos, como dice el texto. Esclavos de concupiscencia y deleites diversos, variados. Placeres, lujurias, malos pensamientos. Éramos esclavos, hermanos. Así es como no debemos de vivir, porque ahora Cristo nos ha hecho libres. Viviendo en malicia, hermanos, es la siguiente, viviendo en malicia. No solamente éramos malos, hermanos, sino que practicábamos la maldad. Vivíamos en malicia. Y no solo éramos malos, no solamente practicábamos la maldad, sino que disfrutábamos hacerlo. Son todas esas malas intenciones que salen del corazón. Hermanos, gracias a Dios que el Señor nos ha librado de eso. Y si tú estás esclavizado a esto, si tú vives aún así, hay esperanza para ti. Y la única esperanza se llama Jesucristo. La sexta es viviendo en envidia, hermanos. Hermanos, aún seguimos luchando, pero antes éramos esclavos de ella. Como decían, la envidia te corroe, ¿verdad? Dice el pastor MacArthur, la envidia es un pecado que trae su propia recompensa. Garantiza su propia frustración y descontento. Esa es la consecuencia de la envidia, hermanos. Esa es su propia recompensa. Frustración y descontento. Porque por definición, una persona envidiosa no puede estar satisfecha con lo que tiene y siempre quiere más. Y es un deseo insaciable. La envidia, mis queridos hermanos, siempre está viendo lo que tú no tienes y lo que los demás sí tienen. Y tú lo quieres.
Y no importa, tú ahí tienes todo, hermanos, en abundancia, ahí está, ya no te cabe una playera más, una blusa más en el closet, pero no estás satisfecho porque ya viste a la hermanita que trae la nueva. ¿Verdad? O sea, esa es la envidia, hermanos. Frustración, descontento. Hermanos, sus concupiscencias, sus deleites son insaciables y no pueden soportar que cualquier otra persona tenga lo que te hace falta en tu propia vida o que tenga más de alguna cosa que sí posees. Y la última característica, como no debemos de vivir, es aborrecibles y aborreciendo. Así vivíamos, hermanos. Éramos aborrecibles. Yo sé que ahora ya no somos aborrecibles, solamente somos personas que los demás necesitan mostrarnos gracia extra, sí, ¿verdad? Es verdad eso, es cierto, sí. Pero antes, en otro tiempo, éramos repugnantes, despreciables, personas odiosas a Dios y a los demás. Que con gran facilidad, hermanos, albergábamos odio y resentimiento contra todos. Juan Crisóstomo, la boca de oro, subraya que ser odiosos y odiarnos los unos a los otros es lo que debe suceder necesariamente cuando soltamos todo placer en el alma, con lo que se refiere a los vicios enumerados en el versículo. Pero ahora veamos, hermanos, el contraste tan palpable entre cómo Dios manda que vivamos y cómo vivíamos. De la misma manera como lo escuchamos en la vida de John Newton. Realmente hay un cambio drástico en la manera de vivir, en la manera de andar, en la manera de conducirse. Y esto nos lleva a la tercera y última pregunta. ¿Cómo sucedió el cambio? ¿Cómo sucede un cambio así? ¿Cómo? ¿Cómo es que yo puedo pasar de la condición descrita en el versículo 3 a la condición descrita en el versículo 1 y versículo 2? ¿Cómo? Y la respuesta la tenemos del versículo 4 al versículo 7. Observe, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. Nos salvó. Y nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Mis queridos hermanos, este es el tercer recordatorio, por así decirlo. Es un texto que resume de una manera magistral la obra de Dios en la salvación del hombre. Este pasaje, estos versículos tienen una estrecha relación con el capítulo 2, versículo 11 de la carta a Tito, el cual dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. En ambos se describe la manifestación tanto de la gracia como de la bondad y el amor de Dios. ¿Y cuál es el propósito de esta manifestación? Traer salvación. Ahora, otra de las cosas que también podemos observar del versículo 4 al versículo 7, mis queridos hermanos, es que en la obra de salvación está implicada el Dios Trino. Ahí está la Trinidad. En el versículo 4, Dios Padre como quien planifica e inicia la obra redentora. Dios Hijo como el agente de la redención, como lo puede ver en el versículo 6. Y también Dios Espíritu Santo como el agente de regeneración y renovación, como dice el versículo 5. Observe, hermanos, versículo 3, la manera en cómo vivíamos, como éramos en otro tiempo. Pero a pesar de esa condición terrible en la cual nos encontrábamos, consumidos por el pecado, muertos en nuestros delitos y deleites, muertos espiritualmente, separados de Dios, pero ese pero también lo puede usted ver, hermanos, en Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Cuando dice la Escritura, voy a leérselo, no lo busque. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5, dice: y Él
os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, y lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Se da cuenta, hermano? Es el mismo lenguaje, el mismo énfasis, muertos espiritualmente, y en esa condición, el pero divino, el pero de Dios, gracias a Él. Pero a pesar de esa condición, pero, ¿cuándo? Esa es una conjunción de tiempo, hermano. Ese es un adverbio temporal. ¿Cuándo? Y cuando podemos unir ese pero y ese adverbio temporal, pero, ¿cuándo? Y juntamos se manifestó. Hermano, esto sugiere un marco cronológico. ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Bueno, cuando apareció Jesús. Tal como dice Calvino, Jesús vino cuando el tiempo que había sido ordenado por la providencia de Dios era oportuno y adecuado. Fue la bondad y el amor de nuestro Salvador. Ambos son atributos de Él. Y se revelaron al enviar a su Hijo Jesucristo a este mundo para realizar la obra de salvación. Observe el versículo 5, hermano. Este es el clímax. Esto es lo más delicioso en este pasaje. Versículo 5, ahí está la clave. Pero, ¿verdad? Dice el versículo 4. El versículo 5 nos dice, nos salvó. Nos salvó. No porque lo mereciéramos. No lo merecíamos. ¿Cómo éramos, hermanos? Insensatos. ¿Cómo éramos? Desobedientes, extraviados, esclavos, viviendo en maldad. Éramos envidiosos, odiando y odiándonos unos a otros. Pero Dios es un Dios de toda gracia. Dios es un Dios de bondad. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor. Por ello y solamente por ello decidió salvarnos. De tal manera que en la salvación el único sujeto es Dios y el objeto es el hombre. Hermanos, el creyente, tú y yo debemos de vivir conforme a la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, recordando continuamente de dónde nos sacó el Señor, de una vida vana, sin esperanza, dominada por el pecado. Así que no somos mejores que ellos, no somos mejores que los no creyentes. Si no fuera por la bondad y el amor de Dios, estuviéramos en esa misma condición. Así que mostremos a través de nuestras vidas esas virtudes de nuestro Señor y Salvador, a las autoridades puestas por Él y a todos los hombres. Quizás un día, si Dios quiere, los traslade de las tinieblas a su luz admirable. Lo único que puede transformar la vida de una persona es el Evangelio de Jesucristo. Es creer en Cristo como el Señor y el Salvador de tu vida. Quien, como dice Tito 2:14, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Así que, mis queridos hermanos, la historia de la iglesia está repleta de vidas transformadas, lo que resalta el poder del Evangelio de Cristo para cambiar radicalmente a una persona pecadora. Lea la historia de Agustín de Hipona, del propio Lutero, el monje alemán, de Jonathan Edwards, el predicador del Gran Despertar del siglo XVIII. Dichas conversiones no pueden explicarse como algo normal, como algo natural, sino como la operación poderosa
y admirable de la gracia irresistible de Dios, y que el Evangelio de Jesucristo, como dice Romanos 1:16, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y una de las conversiones más destacadas y trascendentes, como la que vimos, es la de John Newton, el traficante de esclavos que fue transformado por la gracia de Dios. Hermanos, hasta el día de hoy hay una lápida con un epitafio que el mismo Newton escribió, el cual dice: John Newton, clérigo, otrora un impío y libertino, un siervo de esclavos en África, fue por la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado, perdonado y llamado a predicar la fe que por mucho tiempo quiso destruir. Oremos. Señor, gracias te damos, oh Dios, porque hoy recordamos, Señor, cuál es la vana manera en la cual vivíamos, Señor, y de la cual tú nos trajiste hacia ti. Señor, estábamos muertos espiritualmente, estábamos separados de ti, sin esperanza, sin Dios, ajenos a tus promesas, camino a la condenación eterna. Pero un día tú apareciste, Señor. Se manifestó tu gracia, tu amor y tu bondad en la persona de Cristo Jesús. Y Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él vino a dar su vida en lugar de los pecadores arrepentidos. Señor, te damos gracias, porque la única manera en que podemos ser trasladados de las tinieblas a la luz es por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo, el cual se entregó a sí mismo para redimirnos y purificar para sí un pueblo santo. Señor, te damos gracias, porque no hay mérito alguno en nosotros, porque no hay absolutamente nada que nosotros pudiéramos haber hecho para alcanzar una salvación tan gloriosa. Solo fue por tu bondad, fue por tu amor, fue por tu gracia, fue por tu misericordia, para que la gloria solo sea para ti y que podamos explotar en gratitud, como lo hacía el apóstol Pedro, diciendo: bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos salvó. Gracias, Señor, porque podemos decir como el salmista: la salvación es de Jehová. Señor, gracias porque nos salvaste. Gracias porque nos redimiste. Pero ahora, Señor, ayúdanos a vivir de tal manera que seamos dignos de ese glorioso llamado. Que podamos dar un testimonio, que podamos mostrar tu amor, tu gracia, que podamos mostrar, Señor, esa mansedumbre, que podamos ser tiernos, apacibles, que podamos ser, Señor, como tú nos mostraste tu amor, que nosotros podamos mostrárselo a los que aún no te conocen, Señor, y que podamos orar por ellos para que, si tú quieres, un día también los salves. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y su iglesia dice: amén, amén y amén.